Buenos días. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera muy especial en esta preciosa mañana. Para mí es un placer. Mi nombre es Nelson Santana, pastor por la misericordia de Dios. Y en esta mañana quiero invitarte que te suscribas en este canal, que active la campanita, que le dé like, que me mande tu comentario. Dime por lo que quieres que yo ore y estaré orando por ti y toda tu familia. En este día es un placer, un regocijo para mí poder darte una palabra de aliento, una palabra de vida. Y vamos rápidamente a entrar en la Biblia, porque hoy quiero hablarte de un tema muy importante para los últimos tiempos. Y nos vamos rápidamente en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 34, y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los seduceos, se juntaron a una. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, porque tus palabras son las que dan testimonio de que tú vienes a buscar un pueblo. Gracias, Dios. Pon palabra en mis labios, Señor, para predicar tu palabra conforme a tu misericordia y tu propósito. Para mí es un placer en esta preciosa mañana compartir contigo esta palabra bajo el tema ¿quién es el prójimo para ti? Muchas veces creemos que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra familia es el prójimo para nosotros. Otros creen que solamente son los que le sirven a Jesucristo, los hermanos dentro de la congregación, los líderes, los pastores, los evangelistas, los profetas, los misioneros, los maestros, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto en esta mañana, ¿quién es el prójimo para ti? Cuando ellos están hablando de esta manera, preguntándole a Jesús, no solamente hablaban por querer saber, sino porque ellos buscaban cómo acusar a Jesús para que Jesús cayera en la garra de ellos, porque ellos preguntan, oye, un intérprete de la ley, ese era un maestro de la ley que sabía todas las leyes judía en aquel entonces, pero sabemos que también que un intérprete de la ley puede ser un abogado, un juez, puede ser, ¿cómo te puedo decir? Una persona que ya estudió el derecho para ejercer lo que es ser un intérprete de la ley y defender a otra persona si es inocente o si es culpable. Pero ellos aquí buscan la manera de acusar a Jesús. Ellos le dicen, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Usted sabe que en el tiempo de Moisés, Dios le dio 10 mandamientos a Moisés para que el pueblo pudiese caminar y cumplir todas las leyes que Jehová Dios ordenaba a través de Moisés para que el pueblo pudiese obedecer esa ley y caminar en santidad. Pero nosotros conocemos la historia que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto salió con toda la maña egipcia. Entonces Dios quería quitarle esa mala costumbre dándole la ley, pero al ver que el pueblo no se guiaba por la ley que Dios mandaba a través de Moisés, entonces Dios decide mandar a su hijo a morir por nosotros para enseñarnos cómo de ser cristiano, un verdadero cristiano, un ejemplo para la humanidad que fuimos llamados por Jesucristo para predicar su palabra. Bueno, la Biblia dice claramente
que cuando ellos le preguntan a Jesús, pero más me gusta este capítulo, aleluya, en Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante, ahí podemos leer. He aquí que un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo leer? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien. O sea, Jesús le dijo a este intérprete de la ley: bien, has respondido a esto y vivirá. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndoles, se fueron, dejándole medio muerto. Entonces aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea, pasó un sacerdote cuando vio a aquel hombre herido, moribundo, casi muriendo, lo vio y se fue de largo. Eso me da a entender que ese no tiene amor al prójimo, pero que un levita también pasó por el mismo lugar, lo vio, no tuvo compasión de él. Eso me da lo mismo que este no tiene amor por el prójimo. Pero un samaritano se conmovió en misericordia, curó sus heridas, lo llevó al mesón, allí pagó los gastos. Cuando se iba el otro día dejó 2 denarios y le dijo al que estaba encargado del mesón que si él gastaba más, cuando él regresaba, ibas a pagarle el dinero que aquel señor fue atendido en el mesón por él. Y acercándose, vendó sus heridas. Eso es amor al prójimo. Pero yo me pregunto en este tiempo, ¿hay amor al prójimo? No hay amor al prójimo. Porque la Biblia dice: por cuanto se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Anteriormente nosotros construíamos una casa y la dejábamos así, las puertas amanecían abiertas, nadie entraba a robar. Pero hoy en día gastamos más de lo que no tenemos, porque tenemos que ponerle verja alrededor a la casa, a la galería tenemos que ponerle protectores para que no penetren los ladrones, porque no le tenemos confianza, y esa es una de las razones por la cual el amor de muchos se enfriará. Entonces dice la Biblia también en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 13, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero me llama la atención cuando dice toda la ley de los profetas. Ahora, ¿dónde se cumple esta palabra? Aleluya. En Mateo capítulo 5, aleluya, cuando Jesús comienza a hablar de la siguiente manera. Gloria a Dios, vive Jesús para siempre. Dice,
el sermón del monte. Bienaventurado la multitud. No, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vieron a él y sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí se cumple la ley y los profetas en esta palabra que Jesús estaba dando. Ahora, ¿cuál es el prójimo? El prójimo es una persona desconocida. No importa la condición de vida que tenga, a ese que tú tienes que ayudar, ese es el prójimo. A ese que tú tienes que compartir tu alimento, con ese que tú tienes que, si tienes que bañarlo, bañarlo, si tienes que vestirlo, vestirlo, si tienes que calzarlo, calzarlo. Ese es el prójimo. A ese es que Jesús te está diciendo que debemos de acudir a ellos, buscarlo, recibirlo, amarlo como tú te amas tú mismo. Así debes de amarlo. Eso es lo que Jesús quiere. El verdadero cristiano que conoce la palabra reconoce cuál es el prójimo. Es muy difícil amar al prójimo. En estos últimos tiempos sabemos que las cosas están difíciles. Que las cosas está dura, sí, está dura, pero el que cree en Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La palabra registra claramente que el que hace eso vivirá. Tú ama al prójimo. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Entonces, tú como misericordioso vas a alcanzar misericordia. Vas a alcanzar misericordia. Hay que amarle al prójimo. No importa la condición de vida que viva. Alguien me hizo una pregunta y me dijo, ¿yo tengo que amarlo por encima de mis intereses? Claro que sí. Jesús lo dice que como tú te amas tú debes de amarlo a él con todo lo que tú tienes. Por eso es que es muy difícil ser cristiano, porque nadie quiere predicar lo que Cristo predicó. Lo que quieren predicar es prosperidad, viaje, jipeta. Hay que predicar. Jesucristo se concentraba en predicar su palabra. El que creyere sería salvo. En estos últimos tiempos es muy difícil ser cristiano. Pero yo te digo a ti, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no te has suscrito en este canal, te invito a que te suscribas y recibirás bendición de lo alto. Dios te bendiga y Dios te guarde. Paz, ánimo.